Tocaré ahorita, el día de hoy, unos puntos y mañana trataré de responder con más directo a cómo el cristiano y el apóstol de la cruz viven su identidad. Voy entonces a compartir la pantalla. ¿Ahí la tienen ya? Ok. El asunto es que si no hay identidad, hay dispersión. Nuestro interior es como un río en el que coexisten remolinos, corrientes, pero que a la vez están interrelacionados. Somos nosotros como un río en el que dentro de nosotros hay una cantidad de corrientes de agua. En medio de este caos, nuestra presunta identidad parece desvanecerse. No es raro que ustedes vivan bajo la presión del trabajo, de la familia, del apostolado de la cruz, de la economía, de la política, de la moral de Estado o de la moral en las escuelas, y todo eso está moviéndose en nuestro interior. Vivimos la lucha entre la tolerancia y la definición, entre el nacionalismo y la universalidad de la humanidad. Y entonces parece que nuestra identidad se desvanece y el ser humano pierde su carácter unitario para convertirse en un ser integrado por una multiplicidad de tendencias. Unas me jalan al perdón, las otras me jalan a la revancha, unas me dicen sé tú mismo y otras me dicen pierde en favor de los demás. En nosotros, en todos, conviven motivaciones, intenciones y propósitos que con frecuencia no responden a raíces evangélicas, pero que llevamos profundamente dentro de nosotros mismos. La madurez cristiana, entonces, consiste en reconducir la multiplicidad de torrentes y afluentes hacia el río sereno y profundo que es realmente fecundo. No podemos nosotros ninguno pretender no tener todas esas corrientes que vienen de dentro o vienen de fuera. Si nuestra pretensión fuera esa, habría que irse a vivir a Marte o no sé a dónde, y aún ahí, porque de entrada coexisten en nosotros el pecado y la gracia. El asunto está en que todas esas corrientes nos permitan ir al cauce que les da cauce. A final de cuentas, todas esas corrientes van en un mismo cauce. Ese debería ser la identidad. Todas estas diferentes fuerzas que yo experimento en mi interior
tienen que estar identificadas. Y entonces suman en un mismo río. Si no las logro identificar, cada una jala para donde quiere. Cada una produce en mí efectos que no están en mis manos y me conduce hacia donde quiere. Y vivo en una fragmentación francamente desgastante y peligrosa. Armonizar los diferentes juegos de fuerzas y conseguir la cooperación de los diversos dinamismos que gobiernan nuestra personalidad. Cada uno de nosotros tiene elementos que suman a nuestro proyecto de vida. Y tenemos otros que no suman a nuestro proyecto de vida. ¿Cómo sé cuáles sí o cuáles no? Pues depende si tengo proyecto de vida. Si hay identidad. Si tengo identidad, digo, esto sí, esto no. Pero si no la tengo, hoy digo esto sí y mañana digo eso mismo no. Porque no hay identidad en mí. Y un día voy hacia el este y el otro día voy hacia el oeste. Soy como un árbol que no tiene raíces. Y entonces un día cede a vientos del norte y otro día a vientos del sur. La identidad es como estas raíces que mantienen fijo el rumbo o este cauce que me permite caminar hacia un lugar en la existencia. La clave entonces está en poder aunar las diferentes corrientes de energía que nos habitan en un proyecto común que permita coordinar esfuerzos. Es decir, un propósito de existencia que posibilite la confluencia de los diversos intereses de la persona. Pero si este elemento identitario no es suficientemente fuerte, no puede coordinar todas las fuerzas que nos habitan. Y entonces un día nos gana el rencor, otro día nos gana el amor, un día el fervor a Dios y hacemos retiro. Pero luego hay la flojera y no vuelvo a pararme con el Señor 3 meses. Un día amanezco con la fuerza de dar mi vida y al día siguiente no puedo resistir a una tentación sexual. No tengo una fuerza que coordine mis fuerzas. No tengo un elemento que aglutine las energías de mi interior, que no todas son buenas. No tengo un motor que permita conducir en mi existencia lo que yo soy y lo que quiero ser, que es lo que se llama identidad. Puede estar mi identidad en diferentes lugares, sí. Lo importante es que sea suficientemente fuerte como para aglutinar a una persona entera con todos sus dinamismos. La mayor fuerza de identidad que una persona puede tener, pues se llama Espíritu Santo.
que es verdaderamente una identidad para nosotros. Es el Espíritu que nos hace cristianos. Y esa es nuestra identidad. Soy cristiano. Soy cristiano. No practico la religión cristiana. Ese es otro asunto. Aquí estamos hablando de una identidad que puede aglutinar todas mis relaciones, todos mis pensamientos, todas mis potencialidades, todas mis acciones. Soy Vicente cristiano. Si no hay identidad, no hay integridad. La identidad es lo que integra la vida. Si no hay identidad, nuestras vidas son apariencias. No son manifestación de una identidad. Son momentos que aparecen en la existencia, pero que como vienen, van, como van, vienen, porque no hay identidad. Si hay una identidad, la identidad integra mi vida, integra mis emociones, integra mis pensamientos, integra mis acciones. Recuerdo en el noviciado, cuando estaba yo de maestro novicios, es un ejemplo que les he dado varias veces, que pues llegaban los muchachos, estaban empezando a gestar su identidad de misioneros del Espíritu Santo. Algunos de ellos ya traían bastante unificada su personalidad, otros no, humanamente hablando. Y ahora había que, de todas maneras, unificar esa identidad en su ser de misioneros del Espíritu Santo. Y bueno, entonces no era nada raro que empezaban a quejarse, es que son muchas cosas y hay que orar y luego nos piden los trabajos y tenemos que hacer no sé qué cosas y luego además nos piden apostolado y luego además son muchísimas cosas. Y les comentaba yo, pero es verdad, así es, así debe de ser. Digo, no es cierto, ustedes solo tienen que hacer una cosa, la voluntad de Dios. Si ustedes están identificados con la voluntad de Dios, todo lo que tienen que hacer está integrado ahí. Pero si no están identificados con eso, pues están desintegrados. Tienen que hacer 80,000 cosas y una no tiene que ver con la otra. ¿Qué tiene que ver mi familia con mi ser cristiano? ¿Qué tiene que ver mi trabajo con mi ser cristiano? ¿Qué tienen que ver mis vecinos con mi ser cristiano? ¿Qué tiene que ver lo que leo con mi ser cristiano? ¿O cuál es mi identidad? ¿Desde dónde integro mi existencia? Pero si no sumo a mi identidad, estoy restando. Todo lo que no está identificado está desintegrado. Y al revés, cualquier cosa suma a mi identidad si sí la tengo. El proceso humano es un proceso de desintegración muy fuerte. ¿Qué tienen que ver entre sí? Todos los programas de internet que vi hoy, todos los chats que contesté y que me llegaron, ¿están integrados? ¿O sumo y sumo y sumo y sumo? En vez de armar el rompecabezas de mi existencia. Esta pieza no es de aquí. Esta es de otro rompecabezas. Esta no va aquí.
Pero si no hay identidad, no puede haber integridad, porque es la identidad lo que integra nuestras existencias. Para contrarrestar la fragmentación de su identidad, el ser humano busca el reconocimiento público con la intención de apuntalar desde el exterior su autoimagen de unidad y de coherencia. El reconocimiento público puede ser un cariño, una idea, un título, toma muchas formas, pero como no hay identidad, necesito apuntalar desde fuera mi existencia. Y no es raro en nuestro mundo que entonces se busca apuntalar desde cosas que no sostienen una existencia. Y por eso la depresión, la dispersión, la violencia, la corrupción. Porque la persona necesita estar recibiendo de afuera algo que la sostenga. El afán de protagonismo en cualquier circunstancia, porque el protagonismo puede revestirse de liderazgo o de ausencia. El protagonismo de todas maneras son formas egoístas. Se puede revestir de narcisismo o de victimismo. Pero al final de cuentas soy yo quien quiere apuntalar. Necesito apuntalar. El afán de protagonismo entonces es la máscara que oculta un profundo complejo de inferioridad. El orgullo, la soberbia, el individualismo son el contrapeso generado por nuestra psicología para compensar la frustración de no ser como nos gustaría ser. Y en vez de ajustar la identidad, ajustamos desde fuera para no vivir frustrados. Pero el único modo como una persona puede no ser frustrada en la vida es ser ella misma. Ser lo que es y lo que aspira a ser. Y si no, pues vivimos una persecución, una carrera imposible de terminar. Porque la identidad que me integra está dentro, no fuera. Y encontramos entonces todo un mundo como el nuestro, que necesita estar en la vorágine de la compra, de la fenomenología, de la experimentación. Nace entonces una tendencia obsesiva que nos empuja a buscar los primeros puestos, ser los que saben, ser los que tienen, ser los que pueden, y demostrar ostentosamente una supuesta superioridad. Yo sí sé, yo sí tengo, yo sí puedo, porque busca apuntalar desde fuera lo que no encuentra dentro. La inflación del ego produce fantasías que nos sumen en un espejismo, cuyo único objetivo es destacar. Pues es el origen del mito del Narciso, ¿no? A final de cuentas. Es cómo puedo ser en la apariencia lo que no consigo ser interiormente. En el fondo no conseguimos engañarnos porque sabemos
que todos son soluciones parciales. Porque en el fondo la insatisfacción la seguimos teniendo. Y la seguimos teniendo dentro mientras no estemos identificados con nosotros mismos y con lo que queremos ser. Más allá de otros tipos de fantasías. Por eso no es sencillo encontrar elementos que me identifiquen y me integren, porque aunque los hay, pero necesitan tener tal fuerza que de verdad logren aquietar mis interioridades. Por eso el dato religioso, no por fuerza cristiano, ha sido esencial en toda la historia de la humanidad. No hay una cultura que se precie de serlo en la historia de la humanidad que no sea religiosa. Porque poder encontrar la propia identidad y por lo tanto integrar la vida fuera de la trascendencia es prácticamente imposible, porque yo me topo con mis propias limitaciones, con mis propias carencias y con las de los demás. ¿Cómo trasciendo eso para vivir feliz, pleno, identificado, integrado, armonizado? Pues Dios, que nos ama tanto, por eso se hizo carne, para poder ser elemento de identidad desde dentro, porque si no, hubiera sido un elemento más desde fuera. Pero Dios se hizo hombre para poder darte tu identidad desde ti mismo, no desde fuera. Desde el narcisismo, creemos que solo seremos aceptados si alcanzamos el éxito y la fama. Y si el éxito no nos visita, nos deprimimos, sintiéndonos indignos del aprecio de los demás y de nuestra propia estima. Pero por otra parte, si alcanzamos nuestros objetivos, percibimos que somos valorados por lo que tenemos y no por lo que somos. Con lo cual nos aferramos aún más a nuestros méritos y acabamos siendo sus esclavos de estos mismos méritos. ¿Cuál es la fuerza integradora de nuestras comunidades? Si es nuestra identidad de cristianos, nuestras comunidades se integran desde ahí, no desde la aceptación, el poder, la organización. Si me dan juego o no me dan juego a mi altura intelectual, si me dan o no juego a mis gustos, a otras cosas. ¿Qué integra un grupo humano? Su identidad. Y su integridad está en proporción directa a la identidad que la sostiene. Pues si Cristiano Ronaldo tiene su identidad en el deporte o en el dinero, pues cambia de equipo tranquilamente. Claro. ¿Con qué está integrado? ¿Con el Manchester United? ¿Con el Real Madrid? ¿O con la Juventus? Pues no, está integrado con su figura y su lana y su dinero. Desde ahí se mueve. A ver qué pasa cuando se le acabe.
nuestra identidad es lo que da la integridad a nuestras comunidades. Desde ahí se forjan. Estamos buscando que me quieran, que me aplaudan, que acepten todo lo que yo digo, o voy y estoy feliz porque ahí me soy hermano y encuentro a mis hermanos. Y en la comunidad estamos contentos con lo que somos y podemos, porque nuestra identidad y nuestra valoración está en lo que somos. El drama más profundo de esto, que es lo que pasa en nuestro mundo de hoy, es que este ego nos presenta a Dios como un competidor más o como el competidor mayor. No soy Dios. Y si no sé identificar e integrar en mi existencia esto, Dios es mi mayor enemigo, o el mayor enemigo de la sociedad, o el mayor enemigo de nuestro mundo. Y esto está sucediendo de muchísimas maneras en nuestro mundo. ¿Soy hombre, varón o soy mujer? ¿Y quién lo dice? Bueno, si yo soy Dios, yo me puedo cambiar sexo como quiera y cuando quiera. Más allá de lo que vive cada persona, no quiero parecer intolerante. No lo soy. Mi identidad me da muchísima fuerza de tolerancia. Pero el asunto es que hay un Dios que determina las cosas. Y desde ahí construyo yo mi identidad. Y por eso vivo integrado. Una de las manifestaciones más emblemáticas de este sueño babélico, ya la escritura desde sus inicios nos presenta a Babel como esta lucha de las naciones y de las personas por ver quién es más, quién es mayor, porque querían ser como dioses desde el paraíso. Serán como dioses. Y ahí empieza el problema de la identidad, porque no lo soy. El hecho es que no lo soy. Y entonces no ser Dios me destruye o me construye. Depende de dónde te ubiques. Este sueño babélico a lo largo de la historia, el deseo de ser como dioses, capaces de crear vida humana. La inteligencia artificial, pues, tiene elementos muy valiosos, tiene otros elementos muy nocivos desde esto. La robótica, la manipulación del genoma humano, todos ellos elementos que, si hay una identidad humana integrada, son maravillosos, pero si no, son absolutamente destructores de la propia humanidad. El COVID nos lo pone de manifiesto. La ciencia está siendo un factor de unidad o de desintegración. Depende de la identidad de las naciones. Si se identifican como una nación en el concierto de las naciones humanas, entonces suman. Pero si en cambio yo creo que soy la nación Dios, desintegro. Y ese es pues el sueño babélico, que es todo lo contrario de Pentecostés.
En Pentecostés, todos los que hablaban lenguas diferentes empiezan a hablar un mismo lenguaje y la humanidad se integra en el amor divino. Es exactamente lo contrario de Babel. La identidad cristiana que el Espíritu trae hace que la humanidad se junte y se integre como hermanos. Mientras que si no hay una identidad que trascienda, en el fondo es la competencia y la rivalidad de las naciones y de los imperios, como ha sido hasta la fecha. Cuando hay identidad que genera una integridad, la persona se hace fecunda. Cuando una persona no tiene identidad y se desintegra, es estéril. Puede hacer mucho ruido, pero no engendra vida. Hay un texto no me recuerdo si es de Isaías o de Jeremías, que dice, han hecho muchas cosas, pero solo han producido vientos. No produces vida. Nuestro padre Félix decía, si son santos, santificarán. Si no, harán mucho ruido, pero no darán vida. Hacemos muchas cosas, pero no, es pura esterilidad, es pura fragmentación. Y vamos aquí, ya hacemos acá, luego brincamos para acá, luego nos vamos para este otro lado. No, no tenemos identidad y no tenemos entonces fecundidad. Si tengo una identidad, armonizo y permanezco, soy fecundo. Qué tremendo otro signo de esta degradación de la humanidad, de falta de identidad y de integración, es que yo puedo tener hijos como si fueran perritos o juguetes, donde los hijos no son la fecundidad de una relación de amor que integra, donde el hijo es el resultado de un egoísmo, y en donde dando vida en realidad damos muerte. O una sociedad que no quiere tener hijos por comodidad, por bienestar. O que alquilo mi vientre para ganar dinero. O mi esperma para ganar dinero. Eso es fecundidad. ¿Qué está dando a luz eso? ¿Vida? ¿O es como comprar un iPad? Ya tengo mi hijito. ¿Qué hiciste? Pues lo compré ahí en las vientres maternos que se alquilan en la calle, no sé cuál. Y no es la fecundidad que expresa una integración amorosa. Si no hay fecundidad, pues lo que hay es aislamiento. No quiero hablar de soledad, porque la soledad es otra cosa. La soledad es imprescindible, la soledad es justo saber identificarme. Una persona que no sabe caminar por la soledad nunca va a poder identificarse a sí misma. Para poder adquirir identidad necesito espacios de soledad, de estar conmigo en lo que soy, de escuchar, de acoger. No puedo identificarme sin soledad.
Aquí estamos hablando del aislamiento de gente que solo está egoístamente consigo y no existe nadie más. Es exactamente como la contraparte de la fecundidad. El aislamiento es una incapacidad para el encuentro. En realidad, no se está solo, se está aislado. Puedo ir en el metro con 5,000 gentes y estar aislado. Puedo estar en una reunión comunitaria y estar aislado. Puedo ir en el metro y estar solo. Y eso es muy diferente. O puedo ir en el metro sabiéndome hermano de los que están ahí. Solo es condición para el encuentro. Aislado es la manifestación del egoísmo. La soledad es la capacidad de estar con uno mismo y con Dios en uno mismo para después poder salir y poder estar con los demás, porque ya soy dueño de mí mismo. Maxi, ven para acá. Ven para acá. Ven acá. Soy dueña de mí mismo. Y por lo tanto puedo estar en comunión con los demás. Si no, no. Si no es esta lucha de Babel, estas luchas de poderes, estas luchas de prestigio, porque busco eso y no estar yo en amor, en unión, en integridad con los demás. Solo cuando ya aprendí a ser maduramente yo, y esto comporta automáticamente soledad, puedo encontrarme con otro, y con otro con mayúscula, para ser comunión y ser fecundo. La fecundidad es la expresión de la comunión. El que yo sea yo maduramente identificado, pues supone que ninguno de ustedes es yo. Y por lo tanto, no tienen por qué pensar como yo, tener los gustos que yo tengo. Lo que nos unifica y nos integra es la comunión. Y la comunión es la relación en el amor de dos distintos. Ya lo hemos hablado, Dios es Trinidad. La identidad del Padre no es el Hijo. La identidad del Espíritu no es ser el Padre o el Hijo. Cada uno es él mismo, pero están integrados en el amor y son fecundos. Dios es amor. En la medida en que yo puedo saber quién soy, decidirme como, en nuestro caso, hijo de Dios y hermanos de los demás, puedo encontrarme con los otros, con Dios, con mi Padre, con mis hermanos, hacer comunión y dar vida. ¿Cómo van a ser fecundas nuestras comunidades? Pues en la medida en que estén identificadas e integradas en el amor divino. Y en donde nos identifiquemos así, como tal. Eso es la garantía de nuestra fecundidad. Entonces,
el aislamiento es la incapacidad para el encuentro. El hombre ruidoso, el hombre, la mujer, el ser humano, ruidoso y superficial, no puede comunicarse con los otros desde su verdad más esencial. La comunicación es puramente superficial. Si ustedes prenden ahorita internet y se meten a, no sé, a la página que quieran, no sería raro que de 30 noticias, 20, 25 sean sobre si Rihanna subió de peso, sobre si Eminem cantó, Maluma se casó con no sé quién, sobre si puras superficialidades, puro ruido, incluso superficialidades de otro tipo. Sí, es curioso, ¿no? ¿Cuál fue lo más notorio del debate entre Trump y Biden? Pues que le dijo viejo decrépito. Qué profundidades. Ni modo, aguanten el teléfono, pero ahorita se calla. Pero la verdad es que es puro ruido, pura superficialidad, pura exterioridad. Que si la reina Leticia es trend topic porque el vestido rojo que usó era semejante al que usó Lady Di. Ya están los comentarios. Si la burbuja de la NBA, si la NFL se suspende o no, porque hubo tantos contaminados. Y pues sí es cierto que está todo eso, pero esos serán los elementos importantes de nuestra humanidad de hoy. ¿Cuántos cristianos habrán leído con atención la última encíclica del Papa, Fratelli Tutti? Todos hermanos. Pienso que muy poquitos. ¿Por qué? Pues porque viven de superficialidades. El hombre ruidoso y superficial no puede comunicarse con los otros desde su verdad más esencial. Volcado hacia afuera, vive paradójicamente encerrado en su propio mundo, en una condición que algunos llaman egocentrismo extravertido. Esta frase que se ha generalizado mucho en las principales corrientes sociológicas actuales, la acuñó el Papa. Egocentrismo extravertido. ¿De qué habla la frase, la expresión? Centrado en mí mismo y para eso nunca entro dentro de mí mismo. Vivo hacia afuera. Para poder vivir egocéntricamente. Porque cada vez que yo interiorice o profundice cualquier cosa, me voy a encontrar con mis propias limitaciones y con los demás. Pero es la única posibilidad de hacer comunión y ser fecundos. Perdón. Cada vez más incapaz de entablar contactos vivos y amistosos. Con el corazón endurecido por el ruido y la frivolidad, se vive entonces defendiendo el pequeño bienestar cada vez más intocable. La sociedad moderna tiende a configurar individuos aislados
vacíos, reciclables, incapaces de verdadero encuentro con los otros, pues encontrarse es mucho más que verse, oírse, hablarse o comunicarse. Es vincularse. Estamos creando una sociedad de hombres y mujeres aislados que se buscan unos a otros para huir de su propia soledad y vacío, pero que no aciertan a encontrarse. Esto lo ha puesto también muy de manifiesto el COVID. Quienes logran aprovechar el confinamiento para encontrarse y quienes no. Muchos no conocerán nunca la experiencia de amar y ser amados de verdad. Estamos un poco como aquel pasaje de Jesús con la samaritana, ¿verdad? Trae a tu marido. No tengo. Pues dices, bien, pues tienes 6. ¿Quién tiene 6 maridos? Pues la verdad que no tiene ninguno. ¿Qué es tener marido? No estoy hablando de una cuestión moral, sino de un amor estable, de una relación que permanece, de 2 personas que son capaces de amarse mutuamente porque están identificadas y se integran. El asunto de la no estabilidad matrimonial es un problema muy serio. No hablo de elementos religiosos, hablo de una sociedad que no es capaz de mantener relaciones estables. Y por lo tanto, el riesgo social es altísimo, altísimo, altísimo. Es una sociedad identificada y fecunda, o es una sociedad desintegrada y por lo tanto profundamente banal, sensorial, en donde la clave está en el bienestar de cualquier tipo económico, sexual, el que sea. Y esas identidades no lo son y no integran una humanidad estable y una relación feliz. El ser humano que no ha encontrado el centro de su persona, la razón de su existencia que aglutine todos los fragmentos de su personalidad, anda disperso. Y para compensar el desasosiego provocado por su diáspora psíquica, intenta convertirse en el centro del mundo y de ese modo acaparar la atención y los cuidados de los demás. Todo lo contrario a saber amar, a vivir amando, como fuente de integración y de plenitud. Somos tan presuntuosos que quisiéramos ser conocidos en toda la tierra, incluso de gente que ha de venir cuando ya no existamos. Y somos tan vanos que la estima de 5 o 6 personas que nos rodean nos agrada y nos contenta, decía Blas Pascal. ¿Qué me da felicidad? ¿Qué es lo que hace que el apostolado de la cruz en Canadá pueda vivirse contento? Que nos conozcan en todas las diócesis, que exista en todas las parroquias,
que digan, uff, el apostolado de la cruz, o el serlo, porque ese es mi gozo, serlo con ustedes. Pues si somos más, que bueno, y si no, pues también, porque mi identidad está en que lo que soy, y mi fecundidad está en proyectarlo a los demás, más allá de la aceptación egocéntrica que yo pueda recibir. Ahorita soy asesora de la comunidad, pero yo ya no puedo dejar el cargo. ¿Por qué? ¿De qué vivo? ¿Puedes prestar este servicio? Ay, no, eso cuesta trabajo. En las personas que amamos y admiramos, proyectamos la figura del juez que nos va a valorar. Esto es tremendo porque es lo que va a hacer que lastimemos a los que queremos, que nos hagamos daño los que queremos. ¿Y por qué los que queremos? Simple y sencillamente porque son los que nos importa su opinión, me importa su valoración. Si alguien a quien yo no quiero, admiro o lo que sea, no me valora, me tiene sin cuidado. Pero de los que por la razón que sea me interesa quedar bien con ellos, su opinión se convierte en mi tirano, independientemente de ellos. Se convierte en el juez que me va a valorar porque son quienes mejor nos conocen. Y esperamos en lo más profundo de nosotros que el amor suavice su sentencia sobre nosotros. A final de cuentas, hermanos, todos queremos que papá y mamá nos quieran y nos valoren y aprecien. Y con frecuencia lo hacen, pero si yo no lo experimento así, empiezo a buscar sustitutivos y vivo una carrera frenética, cuando mi valoración tiene que venir de mí mismo. Por eso los erigimos en árbitros cuya opinión nos afecta profundamente. Pero en el momento en que sospechamos que hemos dejado de ser su centro de atención, surgen los celos. En cuanto no hemos sido elegidos para participar en determinada tarea, nos sentimos rechazados. Se va a hacer el retiro, viene el padre Vicente y le dicen a fulanito o a fulanita, le dicen a José que sí puede traducir. Y entonces Flavia dice, ay, y a mí no me lo pidieron. A mí no me valoran como a José. Me perdonan José y Flavia, estoy poniendo ejemplos, pero puedo poner miles. No podemos soportar no ser imprescindibles, porque ello implicaría que nuestra vida no merece ser tenida en cuenta. Y la soledad sería el castigo lógico a nuestra presunta inutilidad. Y lo peor del caso es que la inmensa mayoría de las veces, el 99%, no viene de una descalificación del otro, sino de la que yo hago de mí mismo, porque no tengo identidad. Si ahorita ustedes dicen,
Ay, no, qué cosas dice el Padre. Y todos se desconectan. Yo no soy hijo de ser misionero del Espíritu Santo, ni dejaré de tratar de seguir formando grupos y comunidades de apostolado de la cruz. Me gustaría que lo que yo estoy diciendo le sirva. Sí, claro que sí, claro que sí. Pero sinceramente no dependo de su aprobación. No que no me interese tratar de dar producto de calidad, pero mi identidad no me la dan ustedes, ni su aprobación. No existía hace 10 años el grupo, la sección de Canadá. ¿Por qué? Porque me da mucho placer, gusto, plenitud de estar con ustedes. Porque tenemos una misma identidad. Porque nos integramos desde la comunión cristiana y eso nos hace fecundos. ¿Por qué hacemos esta charla abierta para que se conecte quien quiera? Porque queremos ser fecundos. Y si no se conectara nadie, pues ya veremos la siguiente, Piro. Porque nuestra fecundidad es la expresión de lo que somos y vivimos juntos. Y no de una mercadotecnia desenfrenada para poder vivir nuestros narcisismos. No soportamos no ser imprescindibles, porque eso implicaría no ser tenida en cuenta y la soledad sería el castigo a nuestra presunta inutilidad. Con demasiada frecuencia, entonces, nos ponemos a la defensiva y reaccionamos con agresividad, como un animal acorralado. Así se vive la humanidad. Todos somos unas amenazas para los otros, cuando debería ser un poco al contrario, ¿no? Si el blanco de nuestros celos goza de cierto estatus, entonces nos rebelamos abiertamente contra su autoridad. Autoridad en el campo que sea. A final de cuentas es mi enemigo, es mi competencia, es mi rivalidad, que necesito tumbar de su pedestal para que yo me pueda poner ahí, pensando que así ya voy a estar feliz. Y simplemente voy a tener que buscar otro pedestal porque la felicidad está dentro de nosotros. Y entonces descalificamos aprovechando cualquier error, recurriendo incluso a la calumnia. Qué tremendo es cuando en una competencia política la identidad es a base de echarle al otro, de decir mentiras, de inflar datos. Uf, pero esa es nuestra sociedad. Una falacia. Lo que nos duele es que no se nos valora, intentamos desacreditar para autoconvencernos de que su opinión no vale. Y entonces, despechados, arremetemos contra quien supuestamente más amamos y empezamos a hacernos daño entre quienes podíamos integrarnos y amarnos. Revestir nuestra fragilidad con un disfraz de autosuficiencia. Exhibir ostentosamente presuntas victorias o utilizar una máscara amenazadora son mecanismos de defensa muy primarios que esconden el propio miedo por no saber quiénes somos, para qué existimos. Todo es una comedia que no sana la herida de nuestro interior
¿Por qué no nos sentimos amados en nuestra vulnerabilidad? Ya que sabemos perfectamente que es pura apariencia y el día en que alguien desvele nuestra verdad, perderemos su aprecio. Lo que realmente estamos buscando es la aprobación de nuestro padre, de nuestra madre, porque tenemos necesidad de ser amados gratuitamente, de ser amados por lo que somos, simplemente por nuestra identidad, sin necesidad de hacer apariencias o ponernos maquillajes y hacer rivalidades y competencias. En el fondo, la auténtica pelea del ser humano es con Dios. También por eso, con frecuencia, intentamos ganar su aprecio. No queremos estar a merced de un misterio de amor, gratuito e incondicional, que me valora y me da mi propio ser y me permite integrarme y relacionarme amorosamente con él. Y entonces pretendemos conquistarlo para controlarlo nosotros. Ese fue el problema de los escribas y fariseos. Esa fue su bronca. El ser humano necesita estructurar la experiencia espiritual. Aquí hablo de experiencia espiritual, esta experiencia de trascendencia de un ser humano que no se agota en su fragilidad, en su caducidad, en su pequeñez, en su miseria, sino que puede trascender eso. Pero si no está asumido fácilmente, entonces absolutiza las formas religiosas en perjuicio de la auténtica relación con el Dios vivo. No son pocos los que critican a Francisco por su apertura a los demás, diciendo lo que está haciendo es desfigurar la iglesia, como si la iglesia se construyera por la rivalidad y el poder, y no por su propia identidad de lo que tiene al ser depositaria del poder amoroso de Dios. El poder de la iglesia es el Espíritu Santo, y si no, no es cristiana. Su fuerza de la iglesia no está en otros poderes, ni en otras rivalidades o competencias. La iglesia no necesita absolutizar su relación con Dios vivo. Resulta más cómodo vivir reproduciendo estructuras, copiando estilos, aplicando esquemas, cumpliendo normas, repitiendo fórmulas. ¿Por qué la iglesia no ha desaparecido? Porque su identidad es divina, pero entonces es capaz de cambiar. Los cambios que suscitó, por ejemplo, el Vaticano II son enormes. ¿Por qué la iglesia es capaz de eso? Porque tiene muy clara su identidad. Y su identidad viene del espíritu, no de las formas humanas que adopta, porque esas cambian. Pero para eso necesita estar integrada en sí misma. La experiencia mística, profundamente identitaria, integradora y fecunda, es soportar Getsemaní. Mi propia pequeñez, mi propia debilidad, sin desestructurarme, sin pelearme con todos,
sin necesidad de grandiosidades que me superan, porque mi identidad está en Dios. Es soportar el no entender, el no comprender, el no ver, el desamparo, la ausencia, la desinstalación, el desconcierto, el desierto, el erial, la desapropiación, el silencio, el desapego, la aniquilación, el vacío interior, sabiendo que detrás de todo está Dios. Es para nosotros la espiritualidad de la cruz, de el no pretender ser el poderoso, el sabiondo, el bello, el lo que sea. Mi identidad está mucho más allá de esas cosas. Puedo envejecer en paz porque mi identidad no está en los años. Puedo permanecer sereno en el COVID porque mi identidad no está en la salud física. Puedo mantenerme esperanzado en la muerte de un ser querido, porque mi identidad no está en los días que paso aquí. Puedo mantenerme yo en comunión, dando vida hasta el último día de mi vida, porque sé quién soy y para qué existo desde Dios. Tras esta experiencia de identidad e integridad de lo aparentemente oscuro, negro, con lo que en vez de luchar me integro, el místico como un alquimista extrae luz de la oscuridad. Acoge la tiniebla divina para transmutar la tiniebla humana. Soporta la ausencia para hacer presencia, entendiendo que la ausencia no es que Dios no está, sino que yo no soy capaz de abarcarlo por mi pequeñez. Y en el cielo lo veré tal cual es y tendré la plenitud de posesión que ahorita me rebasa por mi pequeñez. Ilumina la noche de la humanidad desde la cruz o la noche oscura del alma, es decir, sabe iluminar la desintegración desde el crucificado. Y desde esta tensión entre historia y eternidad, el ser humano se deja instruir por el incomprensible, seducir por el invisible y moldear por el todo. Es decir, me identifico y me construyo en comunión desde Dios, no desde mi egocentrismo. Hasta aquí. Abrimos unos minutos para preguntas, comentarios. No sé si eso lo puedes coordinar un poco tú, Piro. Sí, claro, padre. Dejamos estamos en 20 minutos, media horita, para poder lo que se quiera, sea preguntar o resonar o lo que sea. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es que si alguien tiene una pregunta, levanta así su mano para tratar de identificarlo. Tenemos dos pantallas abiertas. José, si tú puedes traducir al mismo tiempo allá si hay una pregunta en inglés. Y yo, si no lo alcanzo a ver, entonces
desbloquea tu teléfono, tu micrófono y haz la pregunta. Yo por lo pronto tengo una pregunta, padre, Sí, para empezar un poquito. Primero, parece que esto es como que un proceso, ¿no? Como que un círculo pudiera ser vicioso o virtuoso. En el sentido de que, eh, por ejemplo, ¿por dónde empezar, no? ¿O en dónde me encuentro? O sea, si vemos los tres elementos que habló el día de hoy, uno es pues, la identidad, la integridad y la fecundidad. Me parecería que en la medida en la que más me identifico, más trabajo mi identidad, más integridad, más íntegro soy y con ello resulta que la vida sería más fecunda, ¿no? Y lo mismo tiempo al revés, en esta espiral, en vez de que fuese virtuosa, sino que fuese viciosa, por llamarla de una forma, pues mientras más me disperso, más en la apariencia vivo, pues más me aíslo, ¿verdad? Menos soy quien soy. Y sé que la charla de mañana, y es un pequeño anuncio, va a ir con las luchas que el mundo nos presenta al día de hoy para el cristiano, ¿no? Pero tratando de unir las dos cosas. Y con pistas para el apostolado de la cruz en concreto. Y aterrizándolo vía el ser de apóstol, ¿no? En la última parte. Pero si pudieras elaborar quizá nada más este concepto de circuitos, círculos viciosos, virtuosos, que es lo que has hablado un poco, pero ¿cómo identificar dónde nos encontramos y cómo arrancar, ¿no? Yo pienso que son elementos muy experienciales. Si yo vivo agobiado, no dije cansado, agobiado, ¿de qué es señal? De que estoy disperso, de que estoy desintegrado. Estoy jaloneado para esto, para esto, para esto, para esto, para esto. Si yo vivo integrado, lo que estoy haciendo me da plenitud, aunque me canse, porque suma a mi vida. Es decir, los tres elementos son profundamente antropológicos. Cada uno de ellos tendría una pregunta clave que habría que responder desde la interioridad, desde la realidad de cómo me vivo. La identidad es quién soy. Si te me dijeran, ¿tú quién eres? ¿Qué respondes? ¿Tu identidad está dada por tu nombre y tu apellido, por tu credencial? ¿Quién eres? Y esta es una respuesta relativamente sencilla para el que sí lo sabe, pero es muy poco complicada para quien no lo sabe. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Cómo me defino a mí mismo? ¿A partir de qué? La integridad tiene que ver qué hago, quién soy, para qué existo. ¿Cuántas cosas tengo que hacer en la vida? ¿Y por qué? A final de cuentas, sería, a ver, ¿qué voy a hacer el día de hoy? ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿Me planifica lo que hago?
¿podría yo cambiar de vida o no? ¿Tengo que hacer lo que hago? Quiero hacer lo que hago. Está integrado a esta respuesta de quién soy. Entonces tiene que ver con la vida diaria. Y la fecundidad tiene que ver con la plenitud. Doy vida, donde yo voy, la gente se siente mejor. Entiendo que me acogen. Establezco relaciones cordiales. ¿Soy una persona positiva o negativa? ¿Me considero una persona que ilumina o que oscurece? ¿Soy una persona fecunda en la vida? ¿O puedo decir que mi vida está llena de esterilidad? ¿Con cuál empiezo? Yo creo que van de la mano las tres. La identidad es la base y es la que va integrando y fecundizando la existencia. Pero también, si logro ir integrando, voy creando mi propia identidad. O lo que hago también me hace ser lo que soy. Soy lo que hago, pero lo que hago determina mi ser. Y entonces, aunque el camino, digamos, lógico es soy, existo para y proyecto eso, identidad, integridad, fecundidad, también es verdad que cualquiera de los ámbitos favorece o desfavorece. Yo puedo ser un buen cristiano y estar suficientemente integrado desde mi ser cristiano, pero si empiezo a hacer cosas que van contra mi identidad, la voy a perder. O si voy viviendo mi día a día inconscientemente, es decir, simplemente haciendo cosas, sumando cosas, no integro. Y entonces mi vida se va fragmentando y se va dispersando. Entonces, como tú dices, es un círculo. Se alimentan o se destruyen mutuamente. Lo primero sería buscar la identidad, pero para eso necesito también ayudarme de lo que hago y cómo lo hago. Por ahí más o menos. Sí respondí, Piro. Sí, muchas gracias. Estaba quitando el mute. Tenemos dos preguntas más. Luis o Rosalinda. Gracias, padre. Hermosa charla. La primera pregunta es, ¿podría repetirlo todo desde el principio? Luego se los dejo. Me resonó mucho, me resuena todavía lo que dijo sobre cuando estás más alejado de Dios, pareciera que es cuando estás más compitiendo con Él, ¿no? De repente pensé que era una forma de ateísmo o como se quiera, tener un vacío de Dios, ¿no? O sea, no tener a Dios en sí. Y me llamó la atención porque es justamente el otro extremo cuando mientras tienes más a Dios eres más integral, ¿no? ¿Cómo podría yo entender esta parte que mientras menos tienes a Dios, más te desintegras indudablemente, pero lo que quiero decir, al final te llevaría a Dios de todas maneras cuando te das cuenta que realmente tu competencia ha sido, o sea, creerte Dios, ¿no? Hay una diferencia, más allá de los términos que usemos, hay una diferencia muy grande entre ateo y pagano.
El ateo es un buscador, en los términos que estoy hablando. El pagano le interesa el mismo, nada más. Es mucho más peligroso un mundo como el nuestro, que es pagano. Un prototipo de eso podría ser Agustín, ¿no? Que está buscando por todos lados. Al final se encuentra con Dios. Rivaliza, compite. Pero la desgracia de nuestro mundo de hoy es que es un mundo pagano, superficial, vano. Eso es mucho más complicado. En términos del apocalipsis, ojalá fueras frío o caliente, pero eres tibio. El paganismo es el drama de nuestra sociedad de hoy, porque es profundamente egocéntrico. Nuestro mundo individualista, superficial, pragmático, indolente. La persona que se pregunta sobre el mundo tarde o temprano va a encontrar a Dios. El problema es un mundo que ya no le interesa. Ya en otra ocasión comentaba, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de matar una rana? Ponerla en agua tibia e irla y subiendo el agua poco a poquito. Nunca va a brincar. Si yo meto la rana en agua hirviendo, va a brincar. Va a brincar. Pues no sé si haga lo mismo en agua helada, quién sabe. Pero si la vas poniendo en agua tibia y la vas subiendo poco a poco, no va a brincar y se va a morir. El problema muy serio de nuestro mundo es que no se identifica con nada. Y por lo tanto vive absolutamente fragmentado, disperso e infecundo. No sé si respondí, Luis. Definitivamente sí. Lo que recordé lo que dijo, que los paganos han tratado de conquistar la iglesia para destruirla, y eso realmente sería lo mejor subjetivo. Y con respecto a la rana, después le hago un comentario en privado. Ok. Porque, no, sí, porque sería largo, y lo que mencionó de lado, esa es la gran característica de la rana, ¿no? Eso le permitió sobrevivir en las grandes heladas. Se fue metiendo hacia las profundidades hasta encontrar el alimento. Lo que pasa es que por lo general vemos la segunda parte. Gracias, Pablo. Muy bien. Gracias, Luis. Tenemos una pregunta más. Gustavo, y todavía nos quedan aproximadamente unos 15 minutos, así que si alguien más tiene alguna otra pregunta o vamos primero con la siguiente pregunta. Gustavo. Hola a todos, hola padre, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Oye padre, bueno, muchas gracias por la charla, muy súper interesante. Y si entendí parte de lo que es en el mensaje también, se está hablando de hacer un proceso de renunciar a, digamos que a toda la programación que hemos tenido de este mundo y demás, egocéntrico. Y por otro lado, bueno, decía, tendemos normalmente a justificar nuestras acciones, a magnificar lo que hacemos, y lo voy más que nada por el comentario que hacías, que a veces somos, bueno, voy a usar otro término, mucho ruido y pocas nueces. Usaste otro término más mexicano,
Y bueno, o sea, es digamos, una reprogramación que implica renunciar a muchas cosas. Pero yo creo que el primer paso es decir, bueno, ¿cómo dar ese primer paso de estar conscientes, de hacerme esta autoevaluación para decir, bueno, ¿dónde estoy? Porque igual, esa tendencia de autojustificarnos siempre decir, no, pues yo estoy bien, el que está mal es el otro. O sea, yo estoy haciendo muchas cosas y el otro no tanto. Y a criticar, a justificarme, a querer juzgar, ¿no? Entonces, ¿qué nos pudieras comentar en cuanto a ese primer paso de darnos cuenta primero de dónde estamos? Porque no puede resolver un problema si no tiene uno la conciencia que lo tiene. Entonces, esa sería básicamente la pregunta. ¿Qué nos pudieras comentar acerca de eso? Sí, hago dos comentarios primero a lo que dijiste y luego ya respondo más. Fíjate que esto de que tenemos que renunciar a muchas cosas, que es cierto, pero en el fondo es una manera de ver las cosas al revés. ¿A qué tengo que renunciar? Visto desde lo que estamos hablando, a no ser yo, a no querer ser otro. En realidad justo es, no necesitas renunciar. Por eso buscas miles de cosas. No las necesitas. En el fondo es, sé tú. Sé tú. Eso es lo que Dios te vino a dar. Cuando empezamos a querer ser todo lo que no somos, es cuando tenemos que empezar a renunciar. Pero en el fondo, ¿a qué renuncio? A lo que no soy yo, a lo que no quiero ser. Lo puedo ver desde el lado de la renuncia o lo puedo ver desde el lado de la opción. ¿Se trata de vender las perlas o de tener la perla? Jesús justo viene a decirte, a ver, yo te amo a ti como tú eres. ¿Para qué andas buscando por todos lados? ¿Para qué estás detrás de no sé cuántas cosas? Cuando es lo que yo te vengo a decir que no necesitas. El hijo pródigo regresa a casa. No tuvo que renunciar a la casa, renunció a ella por menso. En el fondo se puede haber quedado, o el hijo mayor. Entonces, el asunto de la renuncia con frecuencia es más bien una mala comprensión de nuestra fe. Dios no te dice no peques. Dios te dice, ama, ama. Ahora, ¿qué es, volviendo ya ahora sí a tu pregunta, dónde partir? De la humildad. ¿Pero qué es la humildad? La humildad es la verdad, que no necesito disfrazar porque sé que lo que soy es amado y como soy, soy amado. Y que así nos podemos hablar, amar. Si alguno de ustedes me dice hoy, padre, la verdad, tu plática estuvo muy cansada, muy aburrida. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que me lo dices tú, Gustavo. Padre, ahora sí que no te mediste, tu plática estuvo francamente aburrida. ¿Qué pasa entre tú y yo?
Pues si la relación es clara, si la relación está basada en lo que somos e integrada, no pasa nada. Y puedo aceptar con serenidad que mi plática estuvo aburrida. Pero si mi relación con ustedes está fundamentada en, qué sé yo, la fama o el prestigio, y ustedes me dicen que la plática estuvo fea, ¿qué pasa? Pues una de dos, o me voy a defender y voy a decir que ustedes son una bola de inútiles, que no conocen nada, que no valoran nada, y me voy y no vuelvo. O voy a hacer una bola de esfuerzos extraordinarios para que ustedes me acepten. Y me voy a ir a hacer un doctorado para que la próxima vez mi plática esté a la altura. Pero ¿cuál es la verdad? Pues si la verdad es la relación, yo puedo aceptar, pues, hombre, qué pena. Ojalá que la próxima salga mejor. Pero también al revés. Si Luis me dice, oye, la plática estuvo muy buena, y me engrandezco y no, porque ¿por qué la estoy dando? Pues porque nos queremos, porque queremos ser hermanos. La humildad de decir, salió bueno, pues qué bien. Salió mal, pues ni modo. Pero no es lo que cimenta nuestra relación. Está mucho más allá de eso. Entonces, ¿cómo poder descubrirme a mí mismo? ¿Dónde ando en esta identidad? Por la humildad. Si de todo te defiendes, de todo te justificas, si de todo te deprimes y te desanimas, si mis aspiraciones son hacer lo máximo, si mis aspiraciones son esconderme porque no valgo nada y que mejor ni me vean, porque empecé con ese texto hoy, que es el que el Señor nos dijo esta mañana justo, ¿no? Nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad y no se sometan al yugo de otras esclavitudes. De no ser quien no soy, de aspirar a grandezas que nadie me pide, sino aspirar a la libertad de que siendo quien soy, de que siendo ustedes quienes son, podamos vivir como hijos y hermanos en Cristo Jesús. Pero la clave estaría quizás partir de este concepto verdadero de la humildad. Vamos a la pregunta más, padre, de Elsa. Y dice, la voy a leer porque ella no tiene ahorita micrófono. Dice, padre, ¿cómo hacer para que nuestros jóvenes se identifiquen, se integren y por ende puedan vivir su ser cristiano en medio de esta sociedad pagana, que como bien dice usted, los lleva constantemente a todo lo contrario? ¿Qué tienen que hacer? Porque muchos de ellos viven aislados y creen que eso es lo mejor, pero sabemos que no es así. ¿Qué hacer? Muchas gracias. Pues es un lío. Es un lío porque la sociedad produce lo contrario. Es la verdad. Y entonces, ayudarles combatiendo su mundo, con frecuencia lo único que hace es generar defensas. Porque ese es su mundo. Ese es el mundo en el que viven y del que vienen. A veces por culpa nuestra, en otras pues no, pero el hecho es que así es. Y que el problema muy serio es que no pueden darse cuenta porque no lo ven. Y a veces cuando lo ven, ya fue muy tarde.
una chiquilla que vive el pansexualismo y queda embarazada. El problema es que se va a dar cuenta cuando ya quedó embarazada. ¿Y qué sigue? ¿A qué dinámica va a entrar? Pues del aborto, o ya se complicó y empieza una situación, pero no se va a dar cuenta antes. Y cada vez que la mamá le diga que tenga cuidado, de ay mamá, pues es que tú no sabes. Y el problema es que quien no sabe es ella. Pero vivimos en una sociedad que justo fomenta lo contrario. O la droga, o la comodidad, o el bienestar. Y luego nos atoramos ahí nosotros mismos. Pero yo creo que sí es complicado, pero pienso que la respuesta es generar comunidades cristianas o familiares, en donde la relación sea lo fundamental, en donde ellos, a final de cuentas, se sientan bien ahí, porque ahí son aceptados, porque ahí no necesitan. Esto es complicado entre el decirles que eso está mal y el aceptarlos y quererlos, en donde la aceptación de la identidad no es la permisividad de todo. Pero, pues la respuesta es otra vez la que Jesús nos dio. Las comunidades, que pueden ser comunidades cristianas como estas, o pueden ser la familia, o puede ser cualquier ámbito comunitario, pero en donde se identifican, se integran por la relación interpersonal, por el amor, por el elemento que constituye verdaderamente una comunidad. ¿Qué es lo que está a favor nuestro? Que esa sed la tenemos todos y ellos más que nosotros. Esa sed de ellos está a nuestro favor. Y había que también descararla, pero no desde el moralismo, sino desde la identidad. Porque eso es lo que quieren. Porque eso es lo que llevamos todos más profundamente adentro. Ellos también quieren tener identidad, integridad y fecundidad. Y eso es un elemento muy, muy a favor nuestro. Los jóvenes no son nuestros enemigos. Si lo fueran, ya empezamos mal el problema de identidad y de integración. Tenemos que integrarlos, amándolos. Complicado, pero también ahí está el Espíritu de Dios. Pues muy bien, padre, pues muchas gracias por esta charla, por este inicio de estas dos charlas. Quiero aprovechar esto para agradecer muchísimo también a José por toda la labor que ha hecho ahorita, por tratar de integrar al mundo inglés y tratar de salir al encuentro y hacer una comunión entre la parte inglesa y la parte latina, ¿no? Que siempre ha sido como un objetivo de nosotros. Así que muchas gracias, José. Muchas gracias. Many thanks to all of you. It's like 2,000. You cannot see it here, but it's like 2,000 people on this other screen. So it's amazing. No, that's not true. No, muchas gracias a todos. Un pequeño anuncio para el día de mañana. El día de mañana, el título de las dos charlas son Identidad, Integridad, Fecundidad del Apóstol de la Cruz.
junto con las luchas actuales en la espiritualidad cristiana. Así que es una especie de continuación del día de hoy, ¿verdad? El día de hoy como que se dieron las bases, pero mañana vamos a entrar más en específico en estos dos aspectos, ¿no? Si quieren tener acceso al material, a la presentación, se va a compartir con los animadores y hagan contacto con ellos para pedirles la información, porque no tenemos bien exacto quién entró. Si no eres miembro del apostolado por alguna razón, haznoslo saber por Facebook o por donde hayas tenido acceso a esta charla y queremos llegar también el material. Para mañana vamos a tratar de tener el material traducido también en inglés para la presentación en PowerPoint. Así que, bueno, pues no sé si hay algo más, alguna última pregunta, algún último comentario, padre, si no, una bendición. No, pensaba que justo ahorita eso que mencionabas de poder estar haciendo este trabajo con los del mundo inglés, pues habla de eso, de una identidad de hermanos que integra mundos diferentes, pero que aquí se hacen el mismo y se integran desde Jesús. Mañana voy a hablar, ya lo decía ahorita Piro, dónde se están dando las fracturas de la identidad cristiana ya específicamente. Y luego, ¿qué tenemos como recursos los apóstoles de la cruz para vivir en identidad, integridad y fecundidad? ¿Eh? Que el Espíritu Santo, que es fuente de toda pureza, se las comunique por medio del amor y de la cruz. Guarde siempre sus cuerpos y sus almas puros y sin mancha. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, nos conceda vivir en libertad y permanezca para siempre. Amén. José, can you hear me? Sí. Well, in the name of all of us and the English group, we just want to give you thank you for all your efforts and for everything. Thank you for what's a struggle. Bueno, muchísimas gracias a todos. And from Laura, from everyone, just thank you. Please, Father Vicente. It was really good. Gracias. Chao, nos vemos. Bueno, desde la Muchas comunidad en gracias, inglés, padre. muchas gracias también. El que pueda, abra su cámara para tomar una foto. Te escuchamos, José. Te Sí, bueno, escuchamos. la comunidad en inglés muy agradecida por este esfuerzo, que fue muy buena. Al parecer entendieron, es una buena señal. Y bueno, esperando mañana, pues. Gracias también a ellos, por favor. Muy bien, muchas Ok, gracias. Father Vicente. Mañana. Muchas gracias. Y gracias, Piro, José y todos por la organización. Gracias. Muchas gracias. Chao, Zulma. Misma hora, Gracias, mismo canal, padre. mañana es el mismo link, ¿ok? Que Dios la Zulma, bendiga. tenemos una plática pendiente, ¿eh? Sí, Ok, espero cuando tenga disponible. bueno, Un abrazo, padre. bye. 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 Justo a tiempo, ¿eh? Mira, las 12 en punto. Ok, muy bien, Como los ingleses, padre, muy bien. exactamente. Ok,